llenaba la pastelería Sweet Crumbs mucho antes del amanecer. Cassidy Havish era siempre la primera en llegar, encendiendo las luces y los hornos, preparando la masa para la hornada matutina de croissants y bollos. Incluso antes de la hora de apertura, ya se formaba en la puerta una pequeña cola de clientes habituales, con prisa por llegar al trabajo. Todo el mundo sabía que Cassidy's era la mejor panadería de la zona de San José. De pie ante la mesa de corte, amasaba vigorosamente la masa. A sus 32 años, Cassidy parecía más joven. Una mujer bajita con pecas en la nariz y el pelo rojizo recogido en una práctica coleta. Sus manos se movían con seguridad, dando forma a bollos de canela perfectos con movimientos pulidos. La panadería hacía esquina en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Hacía 3 años, Cassidy la había abierto con dinero heredado de su abuela, convirtiendo una tienda abandonada en un lugar acogedor con muebles de época y el aroma de los productos recién horneados. Poco a poco, Sweet Crumbs fue ganando popularidad. Al principio solo acudían vecinos, luego oficinistas de las calles cercanas, y ahora algunos clientes venían de toda la ciudad para probar su famosa tarta de manzana. Buenos días, señorita Cassidy. La puerta se abrió, dejando entrar a Abby, una ayudante de 19 años con mechones morados en el pelo y una sonrisa perpetua en la cara. Ahora soy la señora Thornton, la corrigió Cassidy con suavidad, aunque había mantenido su apellido de soltera en los papeles de la pastelería. Lo siento, no me acostumbro. Se ató rápidamente el delantal. En mi mente, siempre serás la señorita Cassidy, la que dio trabajo a una chica sin experiencia. Cassidy sonrió. Abby era una ayudante de confianza. Puntual, diligente y sorprendentemente hábil cuando se trataba de decorar pasteles. A las 8 en punto, la pastelería estaba llena de aromas y de los primeros clientes. Cassidy los atendía con una sonrisa genuina, recordando los nombres de los clientes habituales y sus preferencias. Muchos no se limitaban a comprar pasteles, sino que se quedaban unos minutos para intercambiar noticias o cumplidos. Sus croissants son lo único que me mantiene despierto los lunes, bromeó el señor Burns, un anciano profesor del colegio de enfrente, mientras recogía su pedido diario. Es el cumplido más bonito que he recibido esta semana, rió Cassidy, añadiendo una galleta pequeña a su compra. Invita a la casa. El ajetreo matutino había terminado a las 10. Cassidy se secó el sudor de la frente y se sentó en un taburete alto cerca de la caja registradora, permitiéndose un momento para relajarse. Abby ronroneaba en la trastienda, preparando el relleno para la hornada de brownies del día. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noel. No te olvides, mamá cena esta noche. Estate lista a las 7. Cassidy suspiró y tecleó una respuesta. Ya me acuerdo. ¿Has comprado algo para la mesa? No hace falta. Mamá ya lo ha preparado todo. Por supuesto, pensó Cassidy. Violet Thornton nunca perdía la oportunidad de resaltar sus dotes culinarias, insinuando que las habilidades reposteras de su cuñada eran buenas, por supuesto, pero que el verdadero arte estaba en los elaborados platos preparados a partir de las recetas de la familia Thornton. Cassidy conoció a Noel hace 4 años en un mercado agrícola donde vendía sus productos de repostería. Se detuvo ante su mostrador, alto, con una postura perfecta y unos atentos ojos grises. Por fuera eran completamente opuestos. Ella era bajita, con pecas y un mechón de pelo pelirrojo rebelde. Él era elegante, con un corte de pelo impecable y un reloj caro que delataba su riqueza. Noel trabajaba como asesor financiero para la empresa de su tío, y a Cassidy le parecía la personificación del éxito. Ella se enamoró de su discreta sonrisa, de la tranquilidad que desprendía, de sus historias de viajes y de sus ambiciosos planes. Noel veía algo especial en ella, eso decía, admirando su energía, independencia y talento para convertir ingredientes sencillos en pequeñas obras de arte. Eres auténtica, Cassidy, le había dicho una vez. En un mundo donde todos fingen ser otra persona, tú sigues siendo tú. Se casaron un año después. Cassidy se mudó a su piso en un barrio de lujo, pero insistió en conservar la pequeña casa que había heredado de su abuela. Es un recuerdo que no estoy dispuesta a vender, le explicó a Noel, y él no discutió. Poco después de la boda, Cassidy abrió una panadería, poniendo en ella su herencia y toda su alma. Noel la apoyó en su empeño,
aunque de vez en cuando se oían comentarios sobre un bonito hobby y un pequeño negocio. Cassidy no se ofendió. Su familia estaba acostumbrada a pensar a otra escala. La familia Thornton pertenecía a un estrato de la sociedad en el que las conexiones, la pertenencia a un club de campo y una educación adecuada eran importantes. Violet, la madre de Noel, no perdía ocasión de recordar a sus antepasados que habían llegado en los primeros barcos a Nueva Inglaterra. Saludó a su futura nuera con frialdad, con una decepción apenas perceptible en su mirada. ¿Un panadero? ¿Qué? Inusual, pronunció entonces, como si Cassidy le hubiera anunciado que estaba entrenando erizos. Al principio, Cassidy había hecho todo lo posible por complacer a su suegra, cocinando según las recetas de los Thornton, interesándose por la historia de la familia e incluso uniéndose al mismo comité benéfico. Pero Violet seguía impenetrable en su educada frialdad. Cariño, así no se coge el tenedor, decía en las cenas familiares. En nuestra familia siempre... En su familia, Cassidy seguía sintiéndose como una extraña, especialmente en esas cenas dominicales, que Violet convertía en un pequeño espectáculo. Los platos elaborados, la charla sobre conocidos de la alta sociedad, las sutiles ocurrencias sobre los orígenes sencillos de su nuera. Mamá cree que trabajas demasiado, dijo Noel un día después de cenar. Quizá deberías contratar a un encargado para la panadería. ¿Podrías pasar más tiempo haciendo otras cosas? ¿Qué otras cosas? Preguntó Cassidy, sintiendo los hombros tensos. Bueno, la familia, el hogar, tal vez... ¿Hijos? Esta conversación se repitió con variaciones. Noel nunca presionaba abiertamente, pero Cassidy intuía que esperaba que se convirtiera en un calco de su madre. Un ama de casa elegante e impecable, cuyos intereses giraban en torno a la familia y las cenas benéficas. ¿Y la pastelería? Una bonita afición que puede dejarse de lado. Hoy Cassidy cerró la pastelería antes de lo habitual para prepararse para la cena en casa de su suegra. Había pasado mucho tiempo eligiendo el atuendo y se había decidido por un vestido azul marino, lo bastante elegante como para no molestar a Violet, pero lo bastante cómodo como para sentirse ella misma. Su piso la recibió en silencio. Noel tenía que volver más tarde, justo a tiempo para ir a ver a su madre. Cassidy se dirigió al dormitorio y sacó una caja de joyas del armario. Perdidos entre los regalos caros de su marido estaban los sencillos pendientes de su abuela, lo único que le quedaba de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche cuando Cassidy tenía 12 años. Su abuela la crió sola, le enseñó a cocinar y a creer en sí misma. Cassidy se puso los pendientes y se acercó a la ventana. Daba a los modernos edificios del distrito financiero de San José. Un piso de lujo, una dirección prestigiosa, todo lo que uno podía soñar. Entonces, ¿por qué últimamente pensaba cada vez con más frecuencia que era más feliz en la casita de su abuela? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta al abrirse. Noel había vuelto pronto. ¿Estás lista? Genial, le dio un beso en la mejilla, sin fijarse en su nuevo peinado. Será mejor que salgamos pronto. A mamá no le gusta llegar tarde. Noel no habló mucho de camino a casa de Violet. Cassidy estaba acostumbrada. En los últimos meses su marido parecía absorto en su trabajo. A menudo se quedaba hasta tarde y quedaba con sus compañeros de golf los fines de semana. Era como si recorrieran caminos paralelos, cruzándose de vez en cuando durante la cena o en la cama. La casa de Violeta estaba en el casco antiguo de San José, donde cada edificio respiraba historia y riqueza. La mansión de 2 plantas, con sus columnas y su inmaculado césped, encarnaba la tradición y el estatus de la familia Thornton. Violet les recibió en la puerta, una mujer esbelta de unos 60 años con una postura perfecta y el pelo recogido. Perlas al cuello, el invariable collar que llevaba incluso en casa. Noel, cariño, abrazó a su hijo y luego saludó a Cassidy con la cabeza. Me alegro de que hayas podido venir. La cena se sirvió en el comedor. Pesados muebles antiguos, plata de la familia, servilletas con monogramas. Cassidy intentó recordar todo lo que sabía sobre el servicio y la etiqueta. He hecho tu plato favorito, le dijo Violet a su hijo, ignorando la presencia de su nuera. La receta de tu abuela de pato con naranjas. Tiene una pinta deliciosa, dijo Cassidy amablemente. Oh, es una receta muy complicada, dijo Violet con una leve sonrisa.
Requiere cierta habilidad, aunque cada uno tiene sus talentos. ¿Qué tal tu panadería? Noel me ha dicho que has tenido problemas con el alquiler. Cassidy miró sorprendida a su marido. No hubo problemas con el alquiler. Tenía un contrato a largo plazo en condiciones favorables. Todo va bien, dijo. El negocio va bien. El casero está contento. ¿De verdad? Violet puso cara de sorpresa. Noel, creía que habías dicho... Estoy preocupada, se apresuró a decir Noel. Los precios están subiendo en este barrio, y pensé, no tienes por qué preocuparte, dijo Cassidy con firmeza. Me va bien. Hubo un momento de silencio incómodo y Violet desvió hábilmente la conversación hacia el próximo baile benéfico. Hablando de caridad, se volvió hacia Cassidy. Cariño, aún no he recibido tu contribución al Fondo de Animales Abandonados. Prometiste apoyar a nuestro comité. Envié el cheque la semana pasada, contestó Cassidy, sintiendo cómo aumentaba su irritación. Qué raro, nadie lo ha visto. Se encogió de hombros Violet. Quizás se perdió en la oficina de correos o se te olvidó. Suele ocurrir cuando una está demasiado ocupada con sus bollos. Noel no interfirió, fingiendo estar completamente absorto en su cena. Cassidy se dio cuenta de que evitaba su mirada y le resultó extraño. Por lo general, en tales situaciones trataba de suavizar los bordes afilados, pero ahora era como si se apartara, dejando que su madre jugara su jueguito. Después de cenar, los hombres se trasladaron al estudio para discutir algunos asuntos financieros, según explicó Noel. Cassidy se quedó para ayudar a Violet con los platos, aunque ella insistió en que los criados limpiarían por la mañana. Estoy acostumbrada a ocuparme de mi propia cocina, dijo Cassidy, apilando los platos con esmero. Eso es digno de elogio, querida, dijo Violet en un tono que decía claramente lo contrario. Pero hay cosas que es mejor dejar en manos de profesionales. Por ejemplo, las finanzas. Es muy fácil que una mujer se confunda con las acciones y las inversiones. Confías en Noel para gestionar vuestras cuentas conjuntas, ¿verdad? Cassidy guardó silencio. Noel y ella tenían cuentas separadas. Ella había insistido en ello para mantener su independencia. El dinero de la panadería iba a su cuenta personal, y la casa de su abuela seguía a su nombre de soltera. Noel está preocupado por ti, continuó Violet bajando la voz. Cree que trabajas demasiado. No es bueno para una mujer de tu edad. Los años fértiles no son infinitos, ya lo sabes. Noel y yo no estamos planeando tener hijos todavía, replicó Cassidy, tratando de mantener la calma. Eso no es lo que él dice. Violet arqueó una ceja. Quizá deberían hablar más. Cuando llegaron a casa, Noel parecía distraído e irritable. Cuando Cassidy le preguntó qué le pasaba, él lo despachó diciendo, no mucho, solo trabajo, no importaba. Tumbada en la cama, Cassidy repasó los acontecimientos de la noche. Algo había cambiado en su relación, y no sabía exactamente cuándo había empezado. Noel, que solía mirarla con admiración, ahora se mostraba a menudo distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Llamaba menos a menudo en mitad del día solo para oír su voz. Compartía menos a menudo los problemas del trabajo. La tocaba menos a menudo. ¿Y la cena de esta noche? Las extrañas indirectas de Violet, la mención de problemas de alquiler que no existían, y esas miradas entre madre e hijo cuando creían que ella no se daba cuenta. Tal vez todo era su imaginación. Quizá estaba cansada de la atención constante y se inventaba problemas donde no los había. Cassidy se puso de lado y miró a su marido dormido. A la luz de la luna que entraba por la ventana, su rostro parecía tranquilo y familiar, tal como ella había llegado a quererle. No, decidió Cassidy, cerrando los ojos. Se estaba relajando. Mañana sería un nuevo día. Necesitaba dormir para poder levantarse a las 4 de la mañana y hacer pan recién horneado. Todo lo demás tendría que esperar. El miércoles fue inusualmente agitado. La pastelería bullía de clientes desde por la mañana. La oficina celebraba una conferencia en las inmediaciones y los organizadores habían encargado a Cassidy 4 grandes surtidos de pasteles. Abby y su segunda ayudante, Lynn, apenas podían atender a los clientes habituales mientras la propietaria estaba en la cocina, perfeccionando cada pastel. Señorita Cassidy, hay un representante de una conferencia esperando para hacer un pedido adicional para mañana, dijo Lynn, jadeante, mientras miraba hacia la cocina. Enseguida voy. Cassidy terminó de decorar cuidadosamente la última fila de eclairs, se quitó los guantes y se dirigió a la sala de ventas.
Un hombre vestido con un estricto traje esperaba pacientemente junto a la caja registradora, leyendo algo en su teléfono. ¿En qué puedo ayudarle? Cassidy sonrió. Señora Havish, sus pasteles han causado tanta sensación en la pausa del café de esta mañana que nos gustaría encargar postres para la sesión de clausura de mañana. 60 personas, si es posible. Cassidy calculó mentalmente sus opciones. Mañana era jueves, uno de sus días más ajetreados, y tenía programada una reunión con el proveedor de harina ecológica. Tal vez, pero tendríamos que discutir los detalles. Déjeme sugerirle algunas opciones. La hora siguiente la pasamos planificando el menú y discutiendo la logística. Cuando por fin el cliente se marchó con el depósito, Cassidy sintió que las piernas le palpitaban de cansancio. Pero sentía una agradable calidez en su interior a medida que su pequeño negocio crecía y ganaba nuevos admiradores. Abby, llamó a su ayudante, tengo que preparar el pedido de mañana. ¿Puedes hacerlo antes de que cierren? Claro, asintió la chica. Lynn tiene 2 horas más, así que estaremos bien. Cassidy subió a la pequeña oficina del entresuelo de la panadería. Allí llevaba la contabilidad, planificaba las compras y elaboraba nuevas recetas. Un pequeño oasis de orden en el torbellino del ajetreo diario. Abriendo su ordenador portátil, empezó a recopilar una lista de los ingredientes necesarios para el pedido de mañana. De repente sonó el teléfono y en la pantalla apareció el número del proveedor de harina ecológica. Cassidy Havish al habla. Buenas tardes, señora Havish. Soy Rachel, de Organic Mill. Siento tener que cancelar nuestra reunión de mañana. Tengo una emergencia familiar inesperada que requiere mi partida inmediata. Espero que no sea nada grave, preguntó Cassidy preocupada. Mi madre está en otro estado. No te aburriré con los detalles. ¿Podemos dejarlo para la semana que viene? Tras una breve discusión, fijaron una nueva fecha. Cassidy se recostó en la silla. El tiempo liberado podría servir para preparar un pedido grande. Oh, sonrió ante sus pensamientos. Podría sorprender a Noel llegando pronto a casa y preparándole su cena favorita. Últimamente, pasaban muy poco tiempo juntos. Una vez tomada la decisión, Cassidy terminó rápidamente los preparativos para mañana, se despidió de sus ayudantes y se dirigió a casa. De camino se detuvo en el supermercado para comprar los ingredientes de la pasta con marisco, el plato que había conquistado el corazón de Noel en su tercera cita. La casa estaba en silencio. Eso no sorprendió a Cassidy. Su marido no solía volver hasta las 7. Le quedaban casi 3 horas para crear la velada perfecta. Puso su lista de reproducción favorita, se puso su ropa casera y se dispuso a preparar la cena. Noel siempre había apreciado sus dotes culinarias, aunque Violet pensara que la repostería no era lo suficientemente gourmet. Tienes unas manos mágicas, le decía mientras probaba sus platos. Esos cumplidos eran cada vez menos frecuentes últimamente, y Cassidy echaba de menos los tiempos en que su relación había sido más sencilla y cálida. Estaba tan absorta en sus pensamientos y en el chisporroteo de las gambas en la sartén que no oyó de inmediato el ruido de la puerta principal al abrirse. Al mirar el reloj, Cassidy se sorprendió. Solo eran las 5:30. «¿Noel?», gritó apagando el fuego de la sartén. «Hoy llegas temprano, y estoy a punto de prepararte un sur». Las palabras se le congelaron en los labios al oír una segunda voz en el pasillo. La de una mujer. Familiar. Violet. «Irresponsable, Noel. ¿Cómo has podido permitir esta situación?». La voz de la suegra sonaba apagada pero distinta. «Mamá, no hagamos esto aquí. Vamos al estudio», respondió Noel en tono tenso. Cassidy se quedó helada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué iba Violet a su casa a esas horas? ¿Y por qué Noel no le había dicho nada de esta visita? Les oyó caminar por el pasillo hasta el pequeño estudio, el segundo dormitorio que Noel había convertido en lugar de trabajo. La puerta estaba cerrada, pero las voces seguían siendo audibles. La vieja casa no era conocida por su insonorización. Cassidy sabía que no era bueno escuchar a escondidas. Su madre siempre le había enseñado a respetar la intimidad de los demás. Pero algo en el tono de Violet, en la voz tensa de su marido, la hizo recelar. Con cautela, se acercó al despacho. «El banco ya ha enviado un último aviso», dijo Noel. «Amenazan con llevarme a los tribunales si no pago los atrasos en un plazo de 30 días.
¿De cuánto se trata? Preguntó Violet secamente. Casi 500,000 con intereses. No tengo tanto dinero, mamá. Puse todo lo que tenía en ese negocio inmobiliario. Y ahora Grayson se ha declarado en quiebra. Y el dinero simplemente desaparecido. Cassidy se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito de sorpresa. ¿500,000? ¿Qué clase de negocio inmobiliario? Noel nunca había mencionado semejante inversión. Te advertí sobre Grayson. Violet sonaba más molesta que comprensiva. Pero siempre has sido demasiado confiada. ¿Y ahora qué? Corres el riesgo de perderlo todo. Tu reputación, tu trabajo, tu casa. Lo sé, mamá. La voz de Noel era desesperada. Intenté pedirle dinero prestado al tío Howard, pero dijo que no. Dijo que después de la última vez... Howard siempre fue un tacaño, resopló Violet. Y no olvides que yo también tengo problemas. Hacienda me reclama 200,000 con carácter retroactivo. Si no pago, embargarán la casa. Cassidy se apoyó en la pared, mareada por lo que había oído. ¿Problemas financieros? ¿Por qué Noel no le había dicho nada? Eran familia. Deberían apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Quizás sea hora de plantearse otras opciones, dijo Violet tras una pausa. Había una nota de conspiración en su voz. ¿Qué otras opciones? Lo he considerado todo, dijo Noel cansado. No todas, hijo mío. Te olvidas de tu mujer. Cassidy se tensó, escuchando cada palabra. ¿Cassidy? Había confusión en la voz de Noel. ¿Qué tiene ella que ver con esto? No tiene tanto dinero. ¿No tiene? Violet hizo una mueca de desprecio. ¿Y su panadería? Dijiste que el negocio iba viento en popa. ¿Y no tiene una casa que heredó? ¿Una casa en un buen barrio que se ha revalorizado desde entonces? Se hizo el silencio. Cassidy contuvo la respiración, esperando la respuesta de su marido, esperando una indignación, una negación, algo que demostrara su amor y devoción. No puedo quedarme con su casa y venderla, mamá, dijo finalmente Noel, pero su tono no expresaba una negativa rotunda. Ella nunca estaría de acuerdo. Ya sabes lo apegada que está a este lugar. ¿Quién ha dicho que esté de acuerdo? Violet bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Eres su marido. Por ley, tienes derecho a la mitad de la herencia. No en este caso. La casa está a su nombre de soltera, y no lo incluimos en el acuerdo prenupcial. Oh, Noel, ¿he criado a un hijo tan ingenuo? Violet suspiró. Hay maneras. Podrías convencerla de que reescriba los documentos. O tal vez ella podría pedir un gran préstamo contra la casa y la panadería. Podrías decir que es para ampliar el negocio. No estará de acuerdo, repitió Noel, pero con menos seguridad. Cassidy es muy cuidadosa con las finanzas. Porque no se fía de ti, dijo Violet secamente. Esa chica siempre ha pensado solo en sí misma. Mira cómo actúa, manteniendo sus cuentas separadas, ni siquiera adoptando un apellido. ¿Es eso lo que hace una esposa cariñosa? Cassidy apretó los puños. ¿Cómo se atrevía aquella mujer a decir semejante cosa? Siempre la había tratado con respeto, a pesar de sus barrabasadas y críticas. No se trata de amor, mamá, replicó Noel. Es que Cassidy es independiente, siempre lo ha sido. ¿Y qué es más importante ahora? ¿Su independencia o vuestro futuro? ¿Nuestro apellido? La voz de Violet era de reproche. Si no haces frente a tus deudas, lo perderás todo, incluida ella. ¿Crees que una mujer así se quedaría con una mujer en bancarrota? Volvió a haber una pausa y a Cassidy se le apretó el corazón de miedo al oír la respuesta. ¿Qué sugieres? Preguntó finalmente Noel. Primero, averiguar el valor exacto de sus bienes. La casa, la panadería, las cuentas. Luego tenemos que diseñar un plan. Quizá debería firmarte un poder notarial para que puedas gestionar el negocio. Dirás que quieres ayudar, expandir el negocio. Eso la halagará. Y si dice que no, entonces tendremos que hacer las cosas de manera diferente, más contundentes. La voz de Violeta se volvió dura. Después de todo, es una cuestión de supervivencia, Noel. Los Thornton no quiebran. No sé. Había duda en la voz de su marido. Piénsalo, prosiguió Violet. De todos modos, ella no encajaría en nuestra familia. Tú misma lo sabes. Tu matrimonio fue un error dulce y romántico. Pero estamos hablando de tu futuro,
del legado de los Thornton. Cassidy sintió que las náuseas le subían a la garganta. Todo este tiempo, creía que estaba construyendo una familia, pero no era más que un dulce error. Mamá, llevamos 4 años casados, dijo Noel con debilidad. ¿Y qué habéis ganado en esos 4 años? Replicó Violet. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está el apoyo a tu carrera? Ella lleva su panadería y tú te las arreglas solo. No es justo. La vida no es justa, Noel. Tienes que pensar en ti mismo, en nosotros. Los Thornton siempre han sobrevivido porque saben tomar decisiones difíciles. Silencio. Entonces Noel suspiró suavemente. ¿Qué sugieres exactamente? Bueno, para empezar, consigue un poder notarial para administrar su patrimonio. Haz que lo firme. Di que es para protegerla en caso de... Ya sabes, inventa algo. Entonces podemos conseguir un préstamo contra la casa y la panadería, resolver nuestros problemas y luego... Y después, cuando nos quedemos con su negocio y su casa, la echamos. La voz de Violet sonaba casi triunfante. Ella volverá a su vida provinciana y tú empezarás de nuevo, con la mujer adecuada de nuestro círculo. Llevo mucho tiempo diciendo que la hija de Catherine Ellington se ha interesado por ti. Tiene una excelente educación y contactos en los círculos adecuados. Cassidy se llevó la palma a la boca, conteniendo un grito. No podía ser verdad. Su marido, un hombre en quien confiaba, no puede estar discutiendo un plan para arruinarla y exiliarla. Es cruel, mamá, dijo Noel al fin, pero no había protesta real en su voz. Es la vida, cariño, la supervivencia del más fuerte. Y esta chica siempre ha sido demasiado simple para nuestra familia. Dulce pero ordinaria. Ella nunca entendió quiénes éramos. ¿Cuándo sugieres que empecemos? Cuanto antes mejor. El banco no esperará para siempre. Y créeme, Noel, es mejor para todos, incluida ella. Déjala encontrar a alguien más adecuado. Cassidy oyó el susurro de los papeles, el sonido de una silla que se echaba hacia atrás. Estaban dando por terminada la conversación. Con las piernas rígidas, se apartó de la puerta y caminó rápida pero silenciosamente hacia la cocina. Le temblaron las manos al apagar la vitrocerámica, en la que hacía tiempo que se había quemado la salsa de la pasta. Apenas tuvo tiempo de recobrar la compostura cuando oyó pasos en el pasillo. «Cassidy», la voz de Noel sonó sorprendida. «¿Estás en casa? ¿Por qué tan temprano?» Se dio la vuelta y se obligó a sonreír. Frente a ella estaba el hombre que creía la persona más cercana del mundo, el hombre con el que había soñado vivir toda su vida, el hombre que acababa de hablar de cómo arrebatárselo todo. «La reunión se canceló», respondió ella sorprendida por la calma de su voz. «Pensé en preparar tu pasta favorita. Fue una sorpresa. La salsa se quemó». «Qué pena». Noel se acercó y le dio un beso en la mejilla. Mamá se acercó un momento para hablar de unos asuntos familiares. ¿Está Violet? Cassidy fingió que acababa de enterarse. Debería saludarla. No, ya se iba, se apresuró a decir Noel. Tiene prisa por llegar a alguna reunión del comité. Como para confirmar sus palabras, la voz de Violet llegó desde el pasillo. Noel, cariño, tengo que irme. Acompáñame a la salida. Se disculpó y salió. Cassidy oyó una conversación amortiguada y luego el sonido de la puerta principal al cerrarse. Noel regresó a la cocina con una sonrisa tensa. Siento la visita inesperada. Mamá estaba de paso y se le ocurrió venir. Mentira. Otra mentira más en la hucha de todo lo que había oído hoy. No pasa nada, respondió Cassidy, apartándose del fregadero para que él no pudiera ver la expresión de su cara. ¿Cómo te ha ido el día? Lo de siempre, se encogió Noel de hombros. Nada especial. ¿Y a ti? Igual, hizo una pausa. No, la verdad es que no. Tengo un gran pedido de una conferencia. Parece que las cosas van bien en la panadería. Observó atentamente su reacción. Algo brilló en los ojos de Noel. ¿Interés? ¿Un cálculo? ¿Realmente? Eso es maravilloso, cariño. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Te mereces tener éxito. Sí, dijo Cassidy lentamente. Sabes, estoy pensando en ampliar. Quizá incluso una segunda sucursal. ¿De verdad? Ahora el interés de su mirada era genuino. Es un gran paso. Deberíamos hablar del aspecto financiero. Nosotros, como si fuera asunto de ambos.
como si él tuviera derecho a ocuparse de sus asuntos. Tal vez, respondió ella con evasivas. Pero primero tenemos que ultimar algunas formalidades. Ya sabes que me gusta que las cosas se hagan según las normas. Claro, asintió Noel. ¿Quieres que te ayude con el plan de empresa? Al fin y al cabo, las finanzas son mi especialidad. Las finanzas. La especialidad de un hombre que debía $500,000 al banco y ahora planeaba mejorar su situación a costa de ella. Sería estupendo, mintió Cassidy, odiándose por ello, pero dándose cuenta de la necesidad. Prepararé el papeleo y hablaremos de ello. Noel brilló, como si ya pudiera ver el poder notarial firmado para su patrimonio. Estupendo. Puedo echar un vistazo a los papeles en los próximos días. Claro, sonrió Cassidy. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con la cena? Me la he cargado. Vamos a pedir algo, sugirió Noel sacando el móvil. Comida china está bien. Estaba tan relajado, tan normal, como si no hubiera estado discutiendo un plan para arruinarla hacía media hora. Debe de ser agradable poder mentir así, pensó Cassidy. Me pregunto cuánto hace que empezó esto. ¿Cuándo se había convertido el amor en un cálculo? ¿O nunca había existido? Asintió mecánicamente, aceptando la comida china, y se dirigió al baño, diciendo que quería refrescarse. Tras cerrar la puerta, Cassidy apoyó la espalda en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. Todo su mundo se desmoronaba. El matrimonio que creía sólido estaba resultando ser una mentira. El marido en el que confiaba infinitamente estaba tramando su ruina, y ni siquiera por iniciativa propia. Le empujaba a su madre, que siempre la había despreciado. Cassidy podría haber montado una escena. Podría haber salido corriendo del baño, gritado a Noel, tirado sus cosas por la puerta. Pero ¿de qué habría servido? Encontrarían otra forma, otro plan. No, decidió, levantándose del suelo y mirando su reflejo en el espejo. ¿Quieren jugar sucio? Bueno, aún no saben de lo que es capaz una chica que lleva abriéndose camino en la vida desde los 12 años. Al despertarse a la mañana siguiente, Cassidy descubrió que Noel ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Reunión temprano con un cliente. Volveré tarde. No me esperes levantada con la cena. En un mensaje familiar, pero ahora cada palabra parecía falsa. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Apenas había dormido en toda la noche, repitiendo mentalmente la conversación que había escuchado. El sol de la mañana que entraba a raudales en la cocina no la aliviaba. La realidad parecía tan sombría como en la oscuridad. Cuando se disponía a salir, Cassidy se vio reflejada en el espejo. Por fuera parecía la misma de siempre. El mismo pelo rojo, las mismas pecas, la misma mirada decidida. Pero por dentro algo había cambiado. Era como si un interruptor invisible se hubiera activado, congelando toda emoción. Ahora no era el momento de las lágrimas y la autocompasión. Ahora era el momento de actuar. De camino a la panadería trazó mentalmente un plan. 1. Resolver la situación financiera de su marido y su suegra. 2. Consultar a un abogado para proteger su patrimonio. 3. Pensar cómo volver la situación contra ellos. La panadería estaba repleta de pedidos para la conferencia. Cassidy se sumergió en su trabajo, intentando no mostrar a sus ayudantes su estado de ánimo. Las tareas mecánicas de amasar, enrollar, cortar y decorar resultaban relajantes. Sus manos trabajaban solas y su cerebro analizaba la información. ¿Qué sabía con certeza? Noel debía al banco unos $500,000. Había invertido en algún tipo de negocio inmobiliario a través de un hombre llamado Grayson, que se había declarado en quiebra. Violeta está en un agujero financiero también, con el IRS reclamando $200,000. Así que los dos decidieron hacer bien en su panadería y su casa. Señorita Cassidy, ¿va todo bien? La voz de Abby la sacó de su ensoñación. Es el 5.º minuto que llevas cortando la misma tarta. Cassidy parpadeó, mirando el desastre que tenía delante. Lo siento, estaba pensando en una nueva receta. Dejó el cuchillo a un lado. Déjame hacer la crema y tú termina esta bandeja. Al mediodía el pedido estaba listo y entregado. De vuelta en la panadería, Cassidy se encerró en su pequeño despacho. Era hora de empezar a investigar. Lo primero que hizo fue llamar a su banquero, Michael Chen. Se habían conocido cuando ella abrió la cuenta de la panadería y eran amigos desde entonces. Michael,
Soy Cassidy Havish. Tengo una pregunta confidencial para ti. ¿Sabes algo de un promotor inmobiliario llamado Grayson? Creo que hace poco se declaró en quiebra. Michael se quedó callado un segundo. ¿Sheldon Grayson? Sí, es un pez gordo en los círculos financieros. Atrajo a inversores al proyecto de viviendas Laguna View, recaudó unos 15 millones y luego resultó que el terreno para la urbanización tenía graves problemas medioambientales. El proyecto se cerró, el dinero desapareció y Grayson se declaró en quiebra personal. Es un esquema clásico. ¿Y los inversores? Cassidy sintió que se le apretaba el corazón. Lo perdieron todo. Algunos están tratando de demandar, pero los abogados de Grayson hicieron un buen trabajo en el papeleo. Según el papeleo, los inversores eran plenamente conscientes de los riesgos. Todo tenía sentido ahora. Noel debe haber invertido en este proyecto sin consultarla. Probablemente pidió un préstamo, esperando un beneficio rápido. ¿Y Hacienda? ¿Están involucrados? Onin, sí. Han iniciado una investigación. Parece que Grayson no solo estafó a los inversores, sino que también evadió impuestos. Están investigando a todos los que trabajaron con él. Cassidy le dio las gracias a Michael y tras pedirle que mantuviera la conversación confidencial, colgó. Así pues, Violet también podía estar relacionada con Grayson, ya que tenía problemas con Hacienda. El siguiente paso de Cassidy fue comprobar el ordenador de casa de su marido. Noel rara vez cerraba con llave su despacho, confiado en que ella no estaba interesada en sus asuntos. Eso había sido cierto. Hasta ayer, después de cerrar la panadería, llegó a casa y fue directamente al despacho de su marido. El ordenador estaba protegido con contraseña, pero Noel, como la mayoría de la gente, utilizaba la misma contraseña para muchos servicios, el día de su boda y las iniciales de ella. Antes le había parecido conmovedor. Ahora resultaba irónico. Al iniciar sesión, Cassidy empezó a examinar los archivos. Pronto encontró una carpeta llamada Laguna View. Dentro había contratos, planes de negocio y correos electrónicos de Sheldon Grayson, en los que prometía un interés del 30%. 30%, murmuró Cassidy. ¿Cómo podía alguien creerse algo así? Una búsqueda más a fondo la llevó a los extractos bancarios que Noel había guardado electrónicamente. Las cifras eran escalofriantes. No solo había invertido sus ahorros, sino que había pedido un gran préstamo con cargo a sus activos. Y cuando se le acabó el dinero, empezó a apostar en bolsa, intentando desquitarse, y solo consiguió empeorar las cosas. En su bandeja de entrada encontró cartas del banco, advirtiéndole de retrasos en los pagos y amenazándole con acciones legales. La última había llegado hacía una semana. El banco exigía el pago en un plazo de 30 días o, de lo contrario, prometía iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Cassidy se recostó en la silla, asimilando la información. ¿Por qué había guardado silencio Noel? ¿Por qué no había pedido ayuda? No le habría dado hasta el último céntimo, pero podría haber ayudado a elaborar un plan de pagos, a hablar con el banco. La respuesta era obvia: orgullo y miedo. El orgullo de Thornton, que no podía admitir el fracaso financiero ante su mujer, y el miedo a que ella se volviera contra él si sabía la verdad. Era más fácil aceptar la oferta de su madre y solucionar los problemas a costa de su mujer. Cassidy consultó entonces su correo electrónico. En la correspondencia con Violet, encontró la confirmación de su corazonada. Su suegra, efectivamente, había invertido en el proyecto de Grayson por recomendación de su hijo. Y ahora Hacienda ha iniciado una investigación, sospechando de su complicidad en fraude fiscal. Están comprobando todas mis cuentas, escribió Violet. Si encuentran transferencias a Grayson sin pagar impuestos, me enfrento no solo a una multa, sino a un proceso penal. Necesito actuar con rapidez. En una de sus últimas cartas, fechada ayer, después de su reunión, Violet escribió: Estoy de acuerdo. Tenemos que proceder con cautela. No la asustes hablando prematuramente de un poder notarial. Primero averigua el valor exacto de la panadería y la casa. Hasta ahora he hablado con mi amigo de Hacienda. Si hacemos bien el papeleo, podemos usar sus bienes para cubrir mis deudas como empresa familiar. La clave es conseguir el control de sus bienes. Cassidy sintió un ataque de náuseas. Hablaban de ella como si no fuera una persona, sino un conjunto de bienes que confiscar. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una pizca de remordimiento. Cerró rápidamente todos los archivos y cerró la sesión,
Volvió a la cocina justo a tiempo para que se abriera la puerta principal y entrara Noel. Parecía cansado, pero sonrió al ver a su mujer. No esperaba que estuvieras en casa, dijo besándole la mejilla. ¿No dijiste que hoy había un gran pedido? Ya lo han entregado, contestó Cassidy sonriendo, sorprendida de lo fácil que había sido. ¿Cómo te ha ido el día? Ajetreado, suspiró. Muchas reuniones, clientes difíciles, mentiras. Cassidy había visto en su correo electrónico que había pasado la mayor parte del día reunido con un abogado, discutiendo la posibilidad de una bancarrota. Pobre tipo, se compadeció. ¿Quieres que prepare la cena? No hace falta, ya he comido. Noel se aflojó la corbata. Me daré una ducha y me iré a la cama. Un día infernal. La única verdad en sus palabras. Mientras Noel se marchaba al baño, Cassidy sacó el teléfono y encontró el número que Michael le había dado. La abogada Rachel Sanders estaba especializada en derecho de familia y protección de bienes. Michael la describió como un tiburón con falda, justo lo que Cassidy necesitaba en ese momento. Envió un mensaje de texto solicitando una reunión urgente, indicando que se trataba de proteger su negocio y sus bienes personales de las acciones sin escrúpulos de su cónyuge. La respuesta llegó unos minutos más tarde. Rachel podría verla mañana a las 9 de la mañana. El siguiente paso de Cassidy fue comprobar la casa de su suegra. Si Violet tenía problemas tan graves con Hacienda, tenía que haber algún indicio. Al día siguiente, dejando la panadería en manos de los ayudantes, se dirigió al barrio de lujo donde vivía Violet. Aparcó en una calle cercana y pasó por delante de la mansión de su suegra. Por fuera, parecía la misma de siempre. El césped cuidado, la fachada perfecta. Pero en la puerta vio un pequeño anuncio de una empresa inmobiliaria llamada Luxury Properties. Cassidy sacó una foto del cartel con el número de teléfono y, alejándose una distancia prudencial, llamó, identificándose como posible compradora interesada en casas del barrio. Sí, tenemos varias ofertas, dijo alegremente la agente inmobiliaria, incluida la mansión Thornton que había salido al mercado hacía una semana. Es una hermosa pieza de arquitectura colonial con 5 dormitorios y un terreno de medio acre. Ah, suena interesante, dijo Cassidy, intentando mantener un tono de voz informal. ¿Por qué la venden los propietarios? Por lo que sé, la señora Thornton decidió mudarse a un lugar más pequeño tras la muerte de su marido. La casa es demasiado grande para una mujer sola. Otra mentira. El señor Thornton murió hace 8 años y Violet nunca mencionó mudarse. Por el contrario, ella siempre hizo hincapié en que la casa era parte del legado familiar. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó Cassidy. El precio que se pide es de 2.700.000, pero el propietario aceptará un acuerdo rápido con un descuento considerable si el comprador está dispuesto a cerrar el trato en un plazo de 30 días y a depositar una importante fianza de inmediato. Esa era la cantidad que, sumada, debían Noel y Violet. Tras dar las gracias a la agente inmobiliaria y prometer que volvería a llamar, Cassidy fue a reunirse con su abogada. El despacho de Rachel Sanders estaba en un moderno edificio comercial. La propia Rachel era una mujer menuda de unos 40 años, de mirada aguda y reacción instantánea. Así que, señora, Thornton, ¿o prefiere señorita Havish?, preguntó cuando estuvieron sentados en su despacho. Señora, Havish, por favor, respondió Cassidy. Conservo mi apellido de soltera para los negocios. Muy lista, asintió Rachel. Ahora cuénteme qué le ha traído hasta mí. Cassidy resumió la situación, empezando por la conversación que había escuchado y terminando con su mini investigación. Rachel escuchó, tomando notas en su cuaderno. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos destellaban chispas de interés profesional. Por desgracia, estas situaciones no son infrecuentes, dijo cuando Cassidy terminó. La mayoría de las veces la víctima es una mujer, sobre todo si tiene un negocio próspero o un patrimonio importante. La buena noticia es que usted dio la cara a tiempo y ya ha tomado las medidas adecuadas para protegerse. ¿Qué otras medidas puede recomendar?, preguntó Cassidy. La primera es comprobar todos sus registros de propiedad y comerciales. Asegúrese de que la firma de su marido no aparece en ninguno de ellos. 2. Cambie todas sus contraseñas y asegure sus cuentas bancarias. 3. Reúne pruebas de sus intenciones. Conversaciones grabadas, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda confirmar la connivencia.
Rachel se recostó en su silla. Supongo que no quieres divorciarte y marcharte con lo que tienes. ¿Estabas hablando de venganza? Cassidy se lo pensó un momento. El divorcio sería la solución más fácil. Pero una parte de ella anhelaba justicia. Quería que Noel y Violet se dieran cuenta del error que habían cometido al subestimarla. Sí, respondió con firmeza. Quiero que respondan por intentar arruinarme. Rachel sonrió por primera vez desde que se conocieron. Era la sonrisa de un depredador que huele a su presa. En ese caso, vamos a necesitar un método más creativo. Hay varias formas de actuar, pero todas requieren cuidado y precisión. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles del plan. Cassidy aprendió los entresijos legales de la protección de activos, las posibles contrademandas, cómo reunir pruebas sin infringir la ley. La clave es que no sospechen que lo sabes, subrayó Rachel al final de la reunión. Sigue con tu comportamiento habitual. Quizá incluso muestres interés por sus sugerencias, pero no firmes nada. ¿Y si te piden un poder notarial u otros documentos? Pregunta Cassidy. Gana tiempo. Di que quieres pensártelo. Habla con tus amigos. Utiliza cualquier excusa que puedas, pero no te niegues en redondo. Levantarás sospechas. Cuando Cassidy salió del despacho del abogado, se sintió más segura. Tenía un plan y una aliada que sabía cómo luchar contra gente como Noel y Violet. De camino a la panadería se detuvo en el banco donde conoció a Michael. Siguiendo su consejo, abrió una nueva cuenta en otro banco, transfirió allí parte de los fondos y cambió la configuración de acceso a la cuenta principal para añadir más seguridad. Cassidy, si la situación se vuelve crítica, avísame, se despidió Michael. Tengo contactos en el mundo de las finanzas y puedo investigar los asuntos de tu marido. Cuando regresó a la panadería, vio que todo funcionaba a la perfección. Los clientes entraban y salían. Abby y Lynn seguían el ritmo y el aroma de los productos recién horneados llenaba el local. Este pequeño mundo que había creado con sus propias manos estaba amenazado. Y no iba a permitir que nadie lo destruyera. Cuando Cassidy regresó a casa aquella tarde, encontró a Noel en la mesa de la cocina con unos papeles. Parecía preocupado, pero al verla, recogió rápidamente los papeles y sonrió. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» «Productivo», respondió ella colgando el bolso en el gancho. «¿Y a ti?» «Tampoco ha estado mal. Escucha, he estado pensando en lo que dijiste de ampliar el negocio». Hizo una pausa. «Es una idea estupenda. Incluso he esbozado un plan de negocio». Noel sacó unas hojas de la carpeta y se las entregó. «A ver si puedes añadir algo». Cassidy cogió los papeles y empezó a leer. El plan estaba bien escrito. Eso es lo que significa una educación financiera. Pero entre líneas podía ver las verdaderas intenciones. Hacerse con el control de su negocio, pedir un préstamo sobre la panadería y la casa y luego utilizar el dinero para cubrir las deudas. «Parece interesante», dijo devolviéndole los documentos. «Necesito tiempo para pensarlo. Y me gustaría consultar a mi contable». La cara de Noel se tensó por un momento, pero enseguida se sobrepuso a sus emociones. «Por supuesto, cariño. No hay prisa. Solo no tardes demasiado. El mercado inmobiliario de San José es muy dinámico en estos momentos y las buenas propiedades se venden rápido». «Entiendo», asintió Cassidy. «Por cierto, hoy he pasado por casa de tu madre y he visto el cartel de Se Vende». Violet no había dicho que se mudaba. Observó atentamente la reacción de su marido. Noel se puso pálido y luego sonrió tenso. «Ah, eso... sí, mamá está pensando en mudarse. Dice que la casa es demasiado grande para ella sola. Nada serio, solo estaba mirando el mercado». «Lo entiendo», hizo una pausa Cassidy. «Dile que si necesita ayuda para mudarse, siempre estoy disponible». «Lo haré», respondió rápidamente Noel. Aunque conociendo a mamá, contrataría a todo un equipo de profesionales. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Hablaron de cosas cotidianas, pero ambos sintieron la tensión en el aire. Cassidy se encontró estudiando el rostro de su marido, intentando ver al hombre que una vez había amado. Pero frente a ella había un extraño planeando su ruina. Después de cenar, Noel dijo que tenía trabajo que hacer y se retiró a su estudio. Cassidy aprovechó el tiempo para hacer las maletas para pasar la noche en casa de su abuela. Le dijo a su marido que tenía que estar en la panadería muy temprano por la mañana, debido a un gran pedido y que, para no despertarle, pasaría allí la noche. «¿Estás segura?», preguntó Noel con inquietud.
No es muy seguro quedarse allí sola. No pasa nada, lo tranquilizó Cassidy. La casa tiene un buen sistema de alarma, ya lo sabes. La casa de su abuela, pequeña pero acogedora, estaba en una zona tranquila de San José. Cassidy la alquilaba de vez en cuando, pero ahora mismo estaba vacía. Una vez dentro, sintió que la tensión de los últimos días se disipaba un poco. Todo aquí le recordaba a su abuela, sus sabios consejos, su resistencia ante los retos de la vida. ¿Qué harías tú, abuela?, susurró Cassidy, sentándose en el viejo sofá. Casi podía oír la respuesta. Lo mismo que he hecho siempre, luchar por lo que es mío. Sacando su portátil, Cassidy empezó a recopilar toda la información que pudo encontrar. Las deudas de Noel, los problemas fiscales de Violet, su plan para quedarse con su patrimonio. Organizó los datos, preparó copias de los documentos para Rachel e hizo una lista de los pasos a seguir. Luego abrió un archivo con los contactos de los clientes de la panadería. Entre ellos había personas influyentes de la ciudad, empresarios, funcionarios, representantes de organismos públicos, personas cuyo apoyo podría ser necesario en el futuro. Cassidy no sabía cómo acabaría el enfrentamiento con su marido y su suegra, pero estaba decidida a proteger lo que era suyo y hacer que se arrepintieran de haber intentado engañarla. La consideraban una simplona, incapaz de resistirse a los elaborados planes de la familia Thornton. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. En casa de su abuela, Cassidy se despertó con las primeras luces del día. Una hora familiar para un panadero. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana y la habitación aún olía a galletas caseras. Anoche había horneado un lote con una vieja receta, como si se tratara de un ritual que la conectaba con el pasado. Ahora que el presente se desmoronaba, el pasado cobraba fuerza. Cogió el teléfono y encontró 3 llamadas perdidas de Noel y un mensaje. Espero que estés bien. Llámame cuando te despiertes. ¿Cuidado o control? Ahora todas sus acciones eran sospechosas. Envió una breve respuesta. Todo va genial. Ocupada con la repostería matutina. Hablamos esta noche. Inmediatamente bloqueó la pantalla. No quería ver su respuesta. A las 8 en punto, Cassidy ya estaba sentada en el despacho de Rachel Sanders. La abogada estaba examinando los documentos que había traído. Extractos bancarios, copias de correos electrónicos entre Noel y Violet, información sobre el proyecto Laguna View. Impresionante, dijo finalmente Rachel. Has hecho un excelente trabajo de inteligencia. Con pruebas así, estamos en una posición fuerte. ¿Y ahora qué?, preguntó Cassidy. Ahora pasamos a la defensa activa. Lo primero es reeditar los documentos comerciales. Necesitamos crear una estructura legal que haga imposible apoderarse de tu panadería. ¿Eso es legal? Por supuesto. Rachel abrió su portátil. Hay varias formas de proteger los activos empresariales de las reclamaciones de un cónyuge en un divorcio. Sobre todo en su caso, en el que el negocio se fundó antes del matrimonio y con sus fondos personales. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Cassidy aprendió sobre la administración de fideicomisos, la creación de una LLC con disposiciones de protección en los estatutos, el traslado de activos a categorías intocables. Todo esto debe hacerse con la mayor discreción posible, subraya Rachel. Si tu marido nota actividad, puede acelerar su plan. Al mediodía, ya tenían una estrategia en marcha. Cassidy firmó los documentos necesarios para cambiar la estructura jurídica de Sweet Crumbs Bakery. Ahora el negocio estaba protegido por una coraza legal de varias capas que no podía ser penetrada sin su consentimiento. ¿Y la casa?, preguntó. Los bienes inmuebles son más complicados, admitió Rachel. Pero como la casa está registrada a tu nombre de soltera y la heredaste antes del matrimonio, podemos utilizar una forma especial de fideicomiso para protegerla. Habría que ir al notario. Estoy lista. La visita al notario duró otra hora y media. Cuando terminó, Cassidy se sintió aliviada de que al menos sus bienes tangibles estuvieran a salvo. Ahora, dijo Rachel cuando salieron de la notaría, hablemos de la parte ofensiva del plan. ¿Has mencionado la suciedad? Cassidy asintió. Tengo información sobre Violet que podría dañar su reputación en la comunidad local, y algo más sobre los negocios de Noel. Estupendo, pero debemos proceder con extrema cautela. La difusión directa de los trapos sucios podría considerarse una calumnia. Necesitamos un enfoque más
Enfoque sutil. Se instalaron en una tranquila cafetería cercana. Rachel sacó un cuaderno. Cuénteme todo lo que sepa sobre los asuntos de su suegra en la comunidad local. Violet Thornton presidía varios comités benéficos, entre ellos un fondo para animales sin hogar y una organización para la conservación de los edificios históricos de San José. Estaba orgullosa de su reputación de filántropa y defensora de las tradiciones. Su baile benéfico anual atraía a la élite de la ciudad e importantes donaciones. ¿Y dices que podría haber utilizado esos fondos para fines personales?, aclaró Rachel tomando notas. No directamente, respondió Cassidy, pero sí vi referencias en los correos electrónicos de Noel a redirigir fondos y tomar prestado temporalmente del Fondo del Patrimonio. Parece que Violet estaba tomando dinero de las donaciones para inversiones personales, planeando devolverlo más tarde con beneficios. Abuso clásico, asintió Rachel, sobre todo si ocurrió sin el conocimiento del Consejo de Administración de la Fundación. ¿Crees que los demás miembros del comité lo saben? Lo dudo. Violet siempre se guardaba para sí los estados financieros, diciendo que la contabilidad no era cosa de mujeres. Rachel sonrió. Me pregunto qué me diría a mí, una mujer especializada en derecho financiero. Idearon un plan de acción. El primer paso consistía en hacer correr la voz sobre los dudosos manejos financieros de Violet, pero no directamente, sino a través de terceros y filtraciones accidentales. Mencionaste que tu panadería tiene clientes influyentes, dijo Rachel. Eso podría ser útil. De vuelta en la panadería, Cassidy se encontró con una visita inesperada. Eleanor Price, presidenta del Comité de Conservación Histórica y rival de Violet desde hacía mucho tiempo por su influencia en la comunidad local. La señorita Havish. Eleanor, una mujer mayor y elegante, le hizo señas para que se acercara. Por fin la encuentro. Su asistente dijo que volvería esta tarde. Señora Price, qué agradable sorpresa, sonrió Cassidy. ¿A qué debo el placer? Quería invitarla personalmente a nuestra subasta benéfica de primavera. Sus productos horneados causaron sensación el año pasado, y todo el mundo pregunta si volverá a participar. Eleanor Price fue una figura influyente en San José, la viuda de un juez que heredó una importante fortuna y dedicó su vida al servicio de la comunidad. También fue una de las pocas personas que se atrevió a enfrentarse abiertamente a Violet. Será un placer, contestó Cassidy. Por cierto, ¿cómo va el proyecto de restauración de la antigua biblioteca? Oh, es una pesadilla, suspiró Eleanor. La fundación se enfrenta de repente a una escasez de fondos. Violet Thornton, responsable del Comité de Finanzas, afirma que la inversión no ha dado los frutos esperados, pero sospecho que hay algo más. Cassidy vio la oportunidad perfecta. Sabes, dijo bajando la voz, probablemente no sea asunto mío, pero he oído una conversación. Hizo una pausa. Parece que la familia Thornton tiene serios problemas financieros. La casa de Violet está en venta y hay rumores de problemas con Hacienda. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. ¿Estás segura? Eso explicaría muchas cosas. Solo estoy transmitiendo lo que he oído, continuó Cassidy inocentemente. Y por supuesto, es estrictamente entre nosotros. Como miembro de la familia, no me gustaría difundir rumores. Por supuesto, querida, asintió Eleanor, claramente emocionada por la información. Tu integridad te honra, pero como presidente del comité, tengo el deber de proteger los intereses de la fundación. Quizá deberíamos hacer una auditoría independiente. Golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Tengo previsto almorzar con varios miembros del Consejo de Administración. Una visita puramente social, por supuesto, pero... Entiendo, asintió Cassidy. El interés público es primordial. Cuando Eleanor se marchó, Cassidy se permitió una pequeña sonrisa. La semilla de la duda estaba sembrada. Conociendo a Eleanor, esta noche la mitad de la élite de la ciudad estaría hablando de los posibles problemas financieros de Violet. El siguiente paso era ensuciar a Noel. Cassidy se puso en contacto con Michael Chen, que prometió investigar los contactos comerciales de su marido. Pude hablar con algunas personas involucradas en el proyecto Laguna View, informó Michael cuando se reunieron en un pequeño restaurante esa noche. La situación es peor de lo que pensábamos. Parece que Grayson no solo estafaba a los inversores, sino que trabajaba activamente con algunos de ellos para atraer a nuevas víctimas. ¿Crees que Noel podría estar implicado?, preguntó Cassidy tenso. No puedo asegurarlo,
pero su nombre apareció en algunas conversaciones. Metió en el proyecto al menos a 3 inversores importantes, incluida su madre, y se llevaba una comisión por ello. Cassidy sintió que las náuseas le subían por la garganta. Su marido no solo fue víctima de un fraude, sino que participó en la entrada de nuevos inversores a sabiendas de los riesgos. ¿Tiene alguna prueba? Hasta ahora solo rumores, admitió Michael. Pero he contactado con uno de los inversores afectados que ha demandado a Grayson. Puede que tenga documentación sobre el papel de tu marido. Necesito hablar con él. Concertaré una reunión, pero ten cuidado. Si tu marido se entera, no lo hará, dijo Cassidy con firmeza. Cuando volvió a casa, encontró a Noel de un humor inusualmente bueno. Había preparado la cena, abierto una botella de vino e incluso comprado flores. ¿Qué celebramos?, preguntó Cassidy tratando de ocultar su desconfianza. Solo quería hacer algo bonito por ti, sonrió él. Ha estado trabajando mucho últimamente, y estaba pensando en tu idea de ampliar el negocio. Eso es, pensó Cassidy. Allá vamos. He hablado con algunos conocidos del banco, continuó Noel, sirviendo el vino. Pueden ofrecer condiciones muy favorables para un préstamo, pero necesitan garantías. Quieren ver todos los activos, incluida la panadería y tu casa. Suena interesante, dijo Cassidy con cautela. Pero antes quiero consultar a mi asesor financiero. La cara de Noel se contorsionó de irritación por un momento, pero enseguida se recompuso. Por supuesto, cariño. Pero no tardes mucho. Estas ofertas rara vez permanecen abiertas mucho tiempo. Por cierto, he preparado los documentos preliminares para el poder. Es solo una formalidad. El banco lo requiere. Lo miraré este fin de semana, prometió Cassidy. Ahora hay demasiado que hacer. Se acerca la temporada de bodas y los encargos llegan todos los días. Noel asintió, pero ella notó que sus dedos apretaban el tallo del vaso un poco más de lo necesario. Al día siguiente, mientras Cassidy estaba en la panadería, sonó el teléfono. La voz de Violet sonaba engañosamente cariñosa. Cariño, ¿cuánto tiempo sin verte? Voy a celebrar un pequeño almuerzo el sábado, solo para los más cercanos y queridos. Vendrás, ¿verdad? Me encantaría, respondió Cassidy, preparándose mentalmente para otra trampa. ¿Algo especial? Solo quiero reunir a la familia. ¿Y Eleanor Price y su marido? ¿Te puedes creer que haya pedido venir? Nunca pensé que se interesaría tanto por mi asunto. Había una nota de preocupación en la voz de Violet que Cassidy nunca había oído antes. Así que los rumores ya habían llegado a oídos de su suegra. «Qué interesante», dijo Cassidy inocentemente. «Ayer conocí a la señora Price. Vino a la panadería». «¿En serio?». La voz de Violet se volvió cautelosa. «¿Y de qué hablaron?». «De la subasta benéfica», contestó Cassidy con sinceridad. «Y mencionó algunos problemas con el Fondo del Patrimonio. ¿No creo que haya dinero suficiente para la restauración de la biblioteca?». Se produjo una breve pausa. «A Eleanor siempre le ha gustado dramatizar», dijo por fin Violet. «Es solo un pequeño retraso en las donaciones. Nada grave». «Eso es lo que pensaba», asintió Cassidy, aunque parecía preocupada. Incluso mencionó algo sobre una auditoría. ¿Una auditoría? La voz de Violet era ahora claramente preocupada. ¿Qué auditoría? No conozco los detalles, contestó Cassidy. No hemos hablado tanto tiempo, pero estoy segura de que hablaréis de ello en la comida del sábado. Después de hablar con Violet, Cassidy fue a reunirse con el hombre que Michael había encontrado, David Higgins, uno de los inversores de Laguna View. Se reunieron en una pequeña cafetería del distrito comercial. Higgins parecía un hombre de mediana edad con el rostro cansado de un hombre que ha perdido demasiado. «Michael me dijo que usted estaba interesado en el papel de Noel Thornton en Laguna View», comenzó sin preámbulos. «¿Puedo preguntar por qué?» «Soy su mujer», contestó Cassidy con sencillez, «y posiblemente su próxima víctima». Higgins la miró detenidamente y luego asintió. «Ya veo». Bueno, su marido no era solo un inversor. Reclutaba activamente a nuevos participantes, asegurando a todos la fiabilidad del proyecto. Fue él quien me convenció para que invirtiera 400,000, casi todos los ahorros de mi familia. ¿Estás segura de que conocía los problemas del proyecto?, preguntó Cassidy. Completamente. Higgins sacó una carpeta de su maletín.
Tengo correos electrónicos fechados 3 meses antes del derrumbe en los que Grayson advierte a sus socios clave, incluido su marido, de los problemas con la revisión medioambiental. Escribe sin rodeos que el proyecto probablemente no obtendrá el permiso de construcción y ofrece una estrategia de salida para unos pocos elegidos. Pero Noel perdió dinero junto con todos los demás, objetó Cassidy. No exactamente. Higgins mostró otro documento. Recibió sustanciosas comisiones por traer nuevos inversores en los últimos meses antes de la quiebra. Calculamos que unos 300,000. Sin duda es menos que su inversión inicial, pero sigue siendo mucho. Y lo más importante, sabía que el proyecto estaba condenado, pero siguió atrayendo a gente nueva. Cassidy sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Su marido no es solo un inversor fracasado, es cómplice de fraude. ¿Tiene copias de estos documentos? Para usted, sí. Higgins le entregó una unidad flash. Es todo lo que tengo. Mis abogados lo están usando en una demanda contra Grayson y sus socios, incluyendo a su marido. El juicio empieza en un mes. ¿Un mes? Cassidy está tensa. ¿Tan pronto? La vista preliminar ya se ha celebrado. Su marido debería haber recibido una notificación. Ahora todo encajaba. Por eso Noel tenía tanta prisa por hacerse con sus bienes. Sabía que estaba a punto de perderlo todo por una demanda. Gracias, señor Higgins. Esta información lo cambia todo. Si necesita testificar en un caso de divorcio, será bienvenido, dijo seriamente. La gente como su marido no debería salirse con la suya. De vuelta en la panadería, Cassidy llamó inmediatamente a Rachel y le contó los nuevos datos. Esto cambia las reglas del juego, asintió la abogada. Ahora no solo tenemos pruebas de sus intenciones con respecto a tus bienes, sino también de la participación de tu marido en el plan fraudulento. Es una ventaja importante. ¿Qué debo hacer con la información sobre el juicio? Todavía nada. Observe las acciones de su marido. Si empieza a presionar más, significa que el tiempo se acaba. El sábado, mientras Cassidy se preparaba para ir a comer a casa de su suegra, se sentía extrañamente tranquila. El plan empezaba a funcionar. Ya habían aparecido las primeras grietas en la fachada de bienestar de la familia Thornton. Violet estaba claramente nerviosa por el interés de Eleanor en las finanzas de la fundación. Ahora había que ver cómo evolucionaba la situación. La casa de Violet tenía el aspecto habitual, pero el cartel de Se Vende había desaparecido del césped. Me pregunto, pensó Cassidy, si los rumores le habrán hecho replantearse su estrategia. Violet los saludó con una sonrisa tensa. Noel parecía tenso, pero intentó no demostrarlo. Eleanor Price y su marido ya estaban allí, al igual que otros invitados de la alta sociedad local. Cassidy, cariño. Violet la besó en la mejilla. ¿Cómo va tu pastelería? Noel dice que tenéis grandes planes de expansión. Lo estamos considerando, dijo Cassidy con evasivas. Pero depende de muchos factores. Razonable, razonable, asintió Violet. Los negocios requieren cautela. Por cierto, ¿podrías echarme una mano en la cocina? Necesito algunos postres. En la cocina, asegurándose de que nadie la escuchaba, Violeta se volvió bruscamente hacia su cuñada. ¿Qué le has dicho a Eleanor? Lleva toda la tarde haciendo preguntas extrañas sobre las finanzas de la fundación. No es gran cosa, respondió Cassidy con calma. Fue ella quien sacó a relucir los problemas con la restauración de la biblioteca. Ha mencionado la auditoría. Los ojos de Violet brillaron de ira. ¿De dónde viene tanta palabrería? No sé a qué te refieres. Cassidy puso cara de desconcierto. Eleanor dijo algo de revisar las cuentas, pero pensé que era algo rutinario. Violet la fulminó con la mirada, pero Cassidy la soportó con expresión inocente. Si sabes algo, empezó su suegra, pero en ese momento Noel entró en la cocina. ¿Va todo bien? Preguntó desviando la mirada de su madre a su esposa. Por supuesto, cariño, sonrió Cassidy. Tu madre me ha enseñado dónde se guardan los postres. Ayudaré a servirlos. Durante el almuerzo la conversación giró inevitablemente en torno a la caridad. Eleanor Price, sentada frente a Violet, comentó despreocupada. Por cierto, Violet, el Consejo de Administración de la Fundación se reúne el lunes. En el orden del día figura el informe financiero del último trimestre. Estarás allí con toda la documentación, ¿verdad? Violet palideció. Por supuesto, aunque normalmente revisamos los informes detallados a final de año.
Sí, pero dado que hemos decidido hacer una revisión no programada, Eleanor sonrió con dulzura. Solo una formalidad, por supuesto. ¿Qué incertidumbres? Preguntó Violet bruscamente. Oh, ¿no lo sabes? Eleanor lanzó una mirada de sorpresa. El tesorero había notado transferencias inusuales de los fondos de la fundación a las cuentas de un tal Grayson para inversiones que no habían sido aprobadas por el patronato. Se hizo el silencio. Cassidy vio cómo la cara de Violet se ponía más blanca que un mantel. Noel se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. Debe de haber un malentendido, dijo Violet con voz temblorosa. Yo superviso personalmente todas las transferencias, y no hay... Tenemos copias de las órdenes de pago con tu firma, querida, la interrumpió Eleanor. Unos 800,000 en los 2 últimos años. Todo para el proyecto Laguna View. Ese es el que quebró hace poco, ¿no? Noel se levantó bruscamente. Si me disculpan, tengo que hacer una llamada importante. Salió casi corriendo del comedor. Violet estaba sola en el fuego cruzado de las miradas de los invitados. Era una inversión temporal, dijo, intentando mantener la dignidad. Para aumentar los fondos de caridad, iba a devolver los fondos con beneficios. Sin la aprobación del consejo, Eleanor negó con la cabeza. Me temo que eso es un delito grave, Violet. Tal vez incluso un delito penal. El resto de la cena transcurrió en un ambiente angustioso. Los invitados se alejaron apresuradamente, mirando a Violet y cuchicheando entre ellos. Cassidy mantenía una expresión neutra y solo de vez en cuando lanzaba miradas compasivas a su suegra. Cuando ella y Noel regresaron a casa, él estaba tan sombrío como una nube. ¿Lo sabías?, preguntó de repente. ¿El qué? De la auditoría de la fundación, sobre Eleanor y su investigación. Claro que no, mintió Cassidy. ¿Por qué? No estoy en esos comités. Noel guardó silencio un momento y luego dijo, tenemos que darnos prisa con el papeleo para la ampliación de la panadería. Mañana. ¿El domingo? Cassidy se sorprendió. Los bancos están cerrados. No me refería al banco, dijo Noel secamente. Firma el poder notarial. Yo haré el resto. Cassidy se volvió hacia la ventana, ocultando una sonrisa. Todo iba según lo previsto. Noel había entrado en pánico y había empezado a cometer errores. Ahora tenían que preparar el siguiente paso. Presionarle a él y a su madre de frente. La mañana del domingo fue sorprendentemente soleada para San José. Cassidy se despertó antes que Noel y se dirigió en silencio a la cocina. La cena de anoche en casa de Violet había sido un punto de inflexión. Tenía una ventaja y pensaba aprovecharla. Mientras tomaba una taza de café, trazó mentalmente un plan de acción para los próximos días. Noel probablemente presionaría para que firmara el poder notarial, lo que significaba que tenía que encontrar una manera de retrasarlo mientras profundizaba la ruptura entre él y Violet. El teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. Los papeles están listos. Nos vemos a las 10 en el Bluebird Café. No llegues tarde. Noel bajó las escaleras cuando estaba a punto de marcharse. Tenía el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Parecía que había pasado una noche agitada. ¿A dónde vas?, preguntó sirviéndose un café. A la panadería. Tengo que prepararlo todo para mañana, dijo Cassidy, intentando sonar lo más informal posible. ¿Mañana? Noel frunció el ceño. Sueles tomarte el día libre. Un encargo especial. Se encogió de hombros. El bautizo de un cliente. Me prometieron bollos recién hechos para el lunes a las 8 de la mañana. ¿Quieres venir conmigo? Podría enseñarte a amasar. La última frase estaba diseñada para el rechazo. Noel siempre había evitado ensuciarse las manos en la panadería. Hizo una mueca previsible. No, gracias. Tengo otros planes. Hablando de planes, se acercó un poco más. Tenemos que hablar seriamente del poder notarial. Es muy importante, Cassidy. Claro, asintió ella. Lo hablaremos en detalle esta noche, te lo prometo. Al salir del piso, sintió la mirada de su marido clavada en ella. Noel estaba tenso y desconfiado. El estado perfecto para lo que estaba tramando. El Bluebird Café estaba situado en un barrio tranquilo, lo bastante lejos de sus rutas habituales. Rachel ya estaba esperando, elegante incluso con su ropa de domingo. Pantalones finos y blusa de seda, el pelo recogido en un moño. ¿Qué tal la cena de anoche?, preguntó tras un intercambio de saludos.
Mejor de lo que esperaba, sonrió Cassidy. Eleanor Price se había superado a sí misma. Al final de la velada, Violet estaba a punto de caerse al suelo. Habló brevemente de la revelación de las maquinaciones financieras de su suegra y de la reacción de los invitados. Muy bien, asintió Rachel. Ya hemos dado el primer golpe. Ahora tenemos que actuar con rapidez antes de que puedan unirse contra ti. Aquí están los documentos de los que te hablé. Le tendió una carpeta con papeles. Cassidy los hojeó rápidamente. Un poder notarial falsificado, casi idéntico al que Noel se había ofrecido a firmar, pero con diferencias críticas en la letra pequeña. ¿Funcionaría?, preguntó dubitativa. A menos que lea con atención, y la mayoría de los hombres lo hacen, sonrió Rachel. La clave está en cambiar los documentos sin que se dé cuenta. El siguiente paso del plan era enfrentarse a Noel y Violet. Para ello, Cassidy decidió utilizar la información que había recibido de David Higgins. Concerté una reunión con Higgins para mañana, dijo. Le invité a la panadería como posible inversor. Todo lo que queda es llevar a Violet allí. ¿Cómo piensas hacerlo? Los lunes suele venir a por su tarta de arándanos favorita, explicó Cassidy. Si la llamo por la mañana y le digo que la he hecho solo para ella, ¿y Noel? Los lunes suele tener una comida de clientes cerca de la panadería. Le pediré que se pase por allí y le diré que quiero discutir los detalles del poder notarial. Rachel golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Es arriesgado. Si algo sale mal, podrías quedar entre dos fuegos. Vale la pena correr el riesgo, dice Cassidy con firmeza. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que sus planes se han ido al traste. De vuelta en casa, Cassidy aprovechó la ausencia de su marido para sustituir los documentos del poder notarial por los que Rachel había preparado. También colocó un pendrive en su escritorio con una grabación de su conversación con Violet, de forma que pareciera una coincidencia. Esa noche, cuando Noel regresó, parecía extrañamente tenso. Sonreía, pero sus ojos seguían siendo fríos y desconfiados. ¿Qué tal el día?, preguntó ayudándola a quitarse el abrigo. Productivo, respondió Cassidy. ¿Y a ti? Tampoco ha ido mal. Por cierto, mamá ha llamado para preguntarte si habías ido a verla. Cassidy supo por su tono que había encontrado la cinta y la había escuchado. Ahora la semilla de la duda había sido plantada, y el efecto necesitaba ser cimentado. Sí, me invitó a tomar el té, respondió Cassidy con indiferencia. Se quejaba sobre todo de Eleanor Price. No era gran cosa. Omitió deliberadamente la parte principal de la conversación, observando la reacción de su marido. Su expresión excesivamente neutra confirmó su presentimiento. Sin duda estaba escuchando la cinta. Después de cenar, Noel sacó una carpeta de documentos, los mismos que ella había cambiado. Es normal, explicó. Es una formalidad para el banco. ¿Lo firmarás ahora? Hagámoslo después de cenar, sonrió ella. Quiero leerlo detenidamente. Ya sabes que me gusta saber lo que firmo. Noel se mostró inusualmente hablador durante la cena, pero Cassidy notaba su tensión y le veía mirar furtivamente el reloj. Después de cenar, fingió examinar los documentos. Hizo algunas preguntas para distraerse y luego firmó el poder notarial falso, interiormente eufórica porque el plan empezaba a funcionar. Toma, le entregó los documentos a su marido. Espero que todo salga bien con la ampliación. Así será. Noel guardó rápidamente los papeles en su maletín. Por cierto, mañana por la mañana tienes un pedido importante, ¿no? ¿A qué hora sales? A las 4, como siempre, respondió ella. ¿Por qué? Por nada, solo estaba planeando mi día. He pensado pasarme a comer, si te parece bien. Cassidy sonrió. Me encantaría. ¿Sobre la 1? Se marchó a las 4 de la mañana, como de costumbre, dejando a su marido dormido. En la panadería, la primera llamada de Cassidy fue para Violet. Buenos días. Te he hecho una tarta especial de arándanos, tu favorita. ¿Te gustaría pasarte sobre la 1? Podríamos hablar de tu propuesta de ayer. Me parece estupendo, querida. La voz de mi suegra sonaba entusiasmada. Allí estaré. Acto seguido se puso en contacto con David Higgins y confirmó su cita de la 1 en la panadería. Todo estaba saliendo a la perfección. Al mediodía, Cassidy había terminado su trabajo básico y se preparaba para la reunión. Eligió una mesa en un rincón con una vista despejada de toda la sala y pidió a Abby que recibiera a los invitados especiales y los acompañara hasta ella. Higgins fue el primero en llegar, puntual como debe ser cualquier hombre de negocio serio. Traía consigo una abultada carpeta de documentos.
¿Estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó cuando estuvieron sentados a la mesa. Las consecuencias podrían ser desagradables. Estoy completamente seguro, respondió Cassidy con firmeza. Se merecen lo que les pase. A la 1:10 apareció Violet, elegante como siempre, pero con una sombra de preocupación en el rostro. Cassidy, cariño, exclamó, dirigiéndose hacia su mesa. Entonces vio a Higgins y aminoró el paso. ¿Tienes visita? ¿Puedo esperar? No, no, acompáñanos. Cassidy salió a su encuentro. Le presento a David Higgins, uno de los inversores del proyecto Laguna View. Violet palideció tan dramáticamente que por un momento Cassidy temió que su suegra se desmayara. Encantado de conocerla, señora Thornton, dijo Higgins con frialdad. Su hijo me ha hablado mucho de usted. Ya, no lo entiendo. Violet miró a Cassidy confundida. ¿Qué te ocurre? Siéntate, sugirió Cassidy. El señor Higgins me estaba hablando de su demanda contra los organizadores del proyecto Laguna View, incluidos mi marido y usted. Violet se desplomó en la silla como si las piernas no pudieran sostenerla. Cassidy, ¿puedo explicarte? No tienes por qué hacerlo, la interrumpió. No hace falta, la interrumpió Cassidy. Ya lo sé todo, sobre cómo tú y Noel planeabais utilizar mis bienes para cubrir vuestras deudas, de cómo ibais a echarme a la calle cuando consiguierais lo que queríais. Eso no es verdad, Violet empezó, pero se detuvo al ver la expresión de Higgins. Señora Thornton, dijo, el tribunal ya ha recibido pruebas de su participación en el plan fraudulento. Usted utilizó los fondos de la organización benéfica para inversiones personales sin la aprobación del Consejo de Administración. Eso es un delito penal. Iba a devolverlo todo con intereses, exclamó Violet. Solo era un préstamo temporal. En ese momento se abrió la puerta de la panadería y entró Noel. Al ver a su madre y a Higgins en la misma mesa, se quedó helado en el umbral. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?, murmuró. Hay otro miembro de nuestra reunión, sonrió Cassidy. Únete a nosotros, querida. Estamos hablando del proyecto Laguna View y de tu papel en él. ¡Tú! Violet saltó de repente, señalando con un dedo tembloroso a su hijo. Tú lo sabías todo. Sabías que el proyecto estaba condenado al fracaso, pero me convenciste para que invirtiera el dinero de todos modos. Mamá, cálmate. Noel miró a su alrededor, dándose cuenta de que su escena atraía la atención de los visitantes. Discutámoslo en otro sitio. No hay nada que discutir. Los ojos de Violet se llenaron de lágrimas de rabia. Tú tienes el encargo y yo soy la última que queda en pie. Eleanor Price y toda la comisión exigen mi dimisión y un reembolso. No sabía que acabaría así, intentó justificarse Noel. Grayson me aseguró... Mentiroso. Violet levantó la voz. Cassidy tiene una cinta de nuestra conversación en la que le ofrezco un trato contra ti. Lo ha oído todo, lo sé, y en lugar de hablar conmigo, decidiste ir por tu cuenta. Noel se puso pálido. ¿Qué cinta? ¿De qué estás hablando? De la que te puse ayer, dijo Cassidy con calma. La escuchaste, ¿verdad? Te diste cuenta de que tu madre estaba dispuesta a traicionarte para salvarse. Igual que tú estabas dispuesto a traicionarla a ella, añadió Higgins sacando los documentos. Tengo pruebas de que conocías los problemas del proyecto 3 meses antes de que quebrara, y aún así trajiste nuevos inversores, incluida tu madre. Noel se hundió lentamente en su silla como si las piernas se negaran a sostenerle. Este malentendido, murmuró. Puedo explicarlo. Lo explicarás en el juicio, dijo Higgins. La vista está prevista para la semana que viene. Ambos deberían preparar buenos abogados. Espera. Noel se volvió de pronto hacia Cassidy. ¿Tú planeaste todo esto? ¿Esta reunión? ¿La grabación? Solo ayudé a que la verdad saliera a la luz, respondió ella con calma. Igual que tú me ayudaste a ver la verdadera naturaleza de nuestro matrimonio. Pero el poder notarial cayó, dándose cuenta de repente. ¿Cambiaste los documentos? Chica lista, sisió Violet. Siempre supe que daría problemas. Ya basta. Noel se levantó de un salto. Nos vamos. Ahora mismo. Esto es una locura. Nadie se va a ninguna parte, dijo Cassidy con calma. No hasta que oigáis lo que tengo que deciros. Algo en su tono los dejó helados. Incluso Violet, que ya se había levantado para marcharse, se hundió lentamente en su silla.
Conozco tu plan, continuó Cassidy, sobre cómo ibas a utilizar mis bienes para salvarte. Cuando nos quedemos con su negocio y su casa, la echaremos a patadas, citó a Violet diciendo. ¿Recuerdas esa conversación? Su suegra apartó la mirada, pero Noel siguió mirando a su mujer con desafío. No puedes demostrar nada, siseó. Será tu palabra contra la nuestra. No, no necesito demostrar nada, sonrió Cassidy. Lo habéis hecho por mí. Vuestra codicia y desconfianza mutua arruinaron vuestro propio plan. Sacó una carpeta del bolso y la abrió delante de ellos. Había impresiones de su correspondencia electrónica, copias de los documentos del proyecto Laguna View, fotos del cartel de venta de la casa de Violet. Tengo todo lo que necesito para destruirlos a los dos. No solo en la corte, pero a los ojos de su preciada alta sociedad. Pero estoy ofreciendo un trato. Madre e hijo se miraron, con la misma pregunta en los ojos. ¿Qué quiere? Te divorciarás de mí, Noel, dijo Cassidy con calma. Con mis condiciones. No reclamarás mi negocio, mi casa ni ningún otro bien. Te declararás culpable del fraude del proyecto Laguna View y pagarás una indemnización a los inversores afectados, incluida tu madre. Se volvió hacia Violet. Y reembolsarás a la organización benéfica el dinero de la venta de la casa. Y confiesa públicamente tus acciones ante el Consejo de Administración. Eso nos llevaría a la bancarrota, exclamó Noel. No tengo tanto dinero. Así que venderás tu parte de la empresa de tu tío. Vende tu coche, tu reloj, tu colección de vinos. Cualquier cosa que te ayude a pagar tus deudas. ¿O prefieres ir a la cárcel por fraude? Noel apretó los puños pero guardó silencio. Tienes 24 horas para pensártelo, terminó Cassidy. Mañana espero a tus abogados en el despacho de Rachel Sanders para firmar el acuerdo. Si no se presentan, miró significativamente a Higgins. Bueno, el señor Higgins estará encantado de seguir con su caso en los tribunales, y yo les pasaré todo el material que he reunido a los fiscales y a los periodistas. Violet y Noel la miraron con odio no disimulado, pero había algo más en sus ojos, la comprensión de que habían perdido. Su plan se había derrumbado, su alianza se había roto, y ahora todos pensaban en la forma de salvarse. No eres tan simple como parecías, dijo Violet al fin. Exacto, sonrió Cassidy. Los dos cometisteis un grave error al subestimarme, y ahora vais a pagar por ello. Cassidy estaba sentada en el despacho de Rachel Sanders, mirando el minutero del reloj de pared. Se acercaban las 10 de la mañana, hora límite para su reunión con los abogados de Noel y Violet. David Higgins estaba sentado a su lado, hojeando documentos con pruebas de las maquinaciones de la familia Thornton. ¿Estás segura de que vendrán?, preguntó Rachel, ajustándose su impecable traje. La gente de su calaña solía preferir ir de farol hasta el final. Lo harán, dijo Cassidy con seguridad. Violet valoraba demasiado su reputación y Noel no estaba preparado para un escándalo público. Además, financieramente están acorralados. Las últimas 24 horas han sido tensas. Después de la dramática escena en la panadería, Cassidy no había vuelto al piso de Noel y ella, y había pasado la noche en casa de su abuela. Por la mañana encontró en su teléfono 5 llamadas perdidas de su marido y un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Resolvamos esto como personas civilizadas. Gente civilizada. Los mismos que conspiraban para quitárselo todo y echarla a la calle. A Cassidy no se le escapó la ironía de la situación. A las 10 en punto se abrió la puerta del despacho. Entraron 2 hombres vestidos con trajes elegantes. Uno mayor, con una barba gris bien recortada, y otro más joven, de mirada penetrante y con una carpeta de cuero bajo el brazo. Robert Fisher, se presentó el mayor, en representación de la señora Thornton. Y este es Alan Pierce, el abogado del señor Thornton. Rachel se levantó para saludarle. Rachel Saunders, en representación de la señorita Havish. Tomen asiento, caballeros. ¿Mis clientes no comparecerán en persona?, preguntó Cassidy una vez que todos estuvieron sentados a la mesa. La señora Thornton no se encuentra bien después del incidente de anoche. Incidente de anoche, respondió Fisher. El señor Thornton ha preferido no verla innecesariamente. Entiendo, asintió Cassidy. Bien, vayamos al grano. Supongo que le habrán informado de la situación. Los abogados se miraron. En términos generales, dijo Pierce, pero nos gustaría oír sus términos directamente para evitar malentendidos.
Rachel abrió una carpeta y sacó 2 juegos de documentos. Hemos preparado un acuerdo de divorcio y un acuerdo de conciliación para resolver las reclamaciones relacionadas con el proyecto Laguna View. Los términos principales son los siguientes. El señor Thornton renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes de la señorita Havish, incluido su negocio y la casa heredada. También se compromete a indemnizar a los inversores afectados por el proyecto, incluida su madre, con el 80% del total de los fondos que recaudó. Pierce recorrió el documento con la mirada y enarcó las cejas. Son unas condiciones demoledoras, dijo. Mi cliente no tiene tanto dinero. Tiene una participación en la empresa de su tío, replicó Cassidy. Una colección de relojes caros, inversiones en varios fondos. Y lo más importante, comisiones de Grayson por reclutar nuevas víctimas. No son más que especulaciones, objetó Pierce, pero su voz sonaba insegura. David Higgins sacó en silencio una carpeta de archivos y expuso ante los abogados copias de extractos bancarios que mostraban las transferencias de fondos de Grayson a la cuenta de Noel. Este material ya obra en poder de la fiscalía, dijo. Creo que su cliente preferiría un acuerdo a un proceso penal. Pierce palideció mientras estudiaba los documentos. Y en cuanto a la señora Thornton, continuó Rachel, debe devolver todo el dinero de la obra benéfica que se utilizó ilegalmente para inversiones personales y admitir públicamente sus acciones ante la junta directiva. Eso destruiría su reputación. Fisher negó con la cabeza. A su reputación ya está dañada, señaló Cassidy. Eleanor Price se ocupó de eso. La única cuestión es cómo de grande será el escándalo. Los abogados volvieron a mirarse. Tenemos que discutir estas condiciones con los clientes, dijo finalmente Fisher. Denos hasta el final del día. Tenéis 2 horas, le cortó Rachel. A mediodía, o firmamos el acuerdo, o entregamos todo el material a la fiscalía y a los medios de comunicación. Cuando los abogados se fueron, Cassidy por fin pudo relajarse. Las manos le temblaban ligeramente. La tensión de los últimos días le estaba pasando factura. Estás aguantando muy bien, dijo Higgins. Mucha gente en tu situación ya se habría derrumbado. Yo no tuve ese lujo, sonrió Cassidy. Cuando estás acorralado, lo único que puedes hacer es luchar. Las 2 horas transcurrieron con una lentitud angustiosa. Rachel aprovechó el tiempo para ultimar los detalles del acuerdo. Higgins hizo algunas llamadas a otros inversores afectados, y Cassidy se quedó sentada junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Sus pensamientos se remontaron al principio de su matrimonio con Noel, a los días en que creía en su amor y en su futuro común. ¿Había estado condenada su historia desde el principio? Tal vez. Noel nunca había apreciado su independencia, su deseo de crear su propia empresa. Y ella. Tal vez ella vio algo en él que no existía. Fiabilidad, honestidad, respeto. Precisamente a mediodía, la puerta se abrió. Esta vez los abogados no venían solos. Noel y Violet entraron detrás de ellos. Ambos parecían agotados, con ojeras y rostros tensos. Pero las miradas que dirigieron a Cassidy estaban llenas de fría furia. Hemos estudiado sus condiciones, comenzó Fisher sin preámbulos, y tenemos una contrapropuesta. Cassidy miró con calma a su antigua suegra. ¿Está usted en condiciones de pujar, señora Thornton?, me preguntó. Violet apretó los dientes, pero permaneció en silencio. Mi cliente, continuó Fisher, acepta devolver el dinero al fondo y admitir públicamente su error, pero insiste en la frase inversión imprudente, en lugar de uso ilícito de los fondos. ¿Y el señor Thornton? Rachel se vuelve hacia Pierce. Mi cliente acepta el divorcio y la renuncia a reclamar la herencia de la señorita Havish, responde. Sin embargo, el importe de la indemnización a los inversores debe reducirse. Sencillamente, no puede permitirse pagar una suma tan elevada. Cassidy se levantó lentamente. Seguí sin entenderlo, dijo mirando directamente a Noel y Violet. Esto no es una negociación, es un ultimátum. O aceptáis nuestras condiciones en su totalidad, o mañana os despertaréis convertidos en celebridades, en las portadas de todos los periódicos locales. Familia Thornton, fraude, malversación e intento de quitarle el negocio a su nuera. Creo que tus amigos de la alta sociedad estarán encantados. No te atreverías, sisió Noel. Tú también sufrirás el escándalo. No tengo nada que perder, se encogió de hombros Cassidy.
Mis clientes me adoran por mis productos horneados, no por mi apellido. Pero tú tienes algo de qué preocuparte, ¿verdad, Violet? ¿Qué dirá tu preciado comité cuando se entere de los detalles? Violet se puso aún más pálida. De acuerdo, dijo al fin. Acepto sus condiciones. Fisher, prepara todos los documentos necesarios. ¡Mamá!, exclamó Noel. No puedes. ¡Cállate! Violet se volvió hacia su hijo con los ojos encendidos de ira. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por tus brillantes ideas, no estaríamos en esta situación. ¿Culpa mía? Noel levantó la voz. ¿Y quién insistió en utilizar el fondo para inversiones? ¿A quién se le ocurrió el plan de hacerse con el negocio de Cassidy? A ti. Cassidy observó la disputa con sombría satisfacción. Por fin se había roto la alianza. Cada uno de ellos pensando solo en sí mismo. Caballeros, intervino Rachel, sugiero que volvamos a los negocios. El tiempo apremia y tenemos mucho que discutir. Las 2 horas siguientes se dedicaron a ultimar los detalles del acuerdo. Noel, con el corazón destrozado, aceptó pagar a los inversores afectados, aunque eso significara vender todos sus activos y llevarlo a la bancarrota. Violet firmó los papeles para reembolsar el fondo y aceptó reconocer públicamente sus acciones en la siguiente reunión del Consejo de Administración. Una vez firmados todos los papeles, se hizo un extraño silencio en el despacho. ¿Sabes?, dijo al fin. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Ese fue tu error, dijo Cassidy con calma. Solo viste lo que querías ver. ¿Hemos terminado?, intervino Violet levantándose. Me gustaría irme de aquí cuanto antes. Casi. Cassidy sacó un pequeño paquete de su bolso. Toma, esto es para ti, Noel. Un recuerdo. Desdobló el papel con cautela. Dentro había una alianza. Ya no lo necesito, explicó Cassidy. Ni física ni simbólicamente. Sin decir nada más, los Thornton y sus abogados salieron del despacho. Cuando se cerró la puerta, Cassidy respiró hondo, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Enhorabuena, sonrió Rachel. Acabas de lograr lo imposible. Has salido victoriosa de una batalla contra depredadores. Gracias por tu ayuda, contestó Cassidy con sinceridad. No podría haberlo hecho sin ti y sin el señor Higgins. No reste importancia a sus méritos, sacudió Higgins con la cabeza. Fueron vuestra inteligencia y determinación las que marcaron la diferencia. Me alegro de haber podido ver por fin las caras de esos maleantes cuando su plan se vino abajo. Aquella noche, Cassidy no regresó al piso que compartía con Noel. En su lugar, fue a casa de su abuela, un lugar donde siempre se había sentido segura y libre. Sentada en el porche con una taza de té de hierbas, contempló la puesta de sol y reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en pocos días. Sonó su teléfono. Abby. Señorita Cassidy, no se va a creer lo que ha pasado, dijo emocionada la chica. Ha venido a la panadería una periodista del San Jose Times. Quiere hacer un reportaje sobre usted para la columna Empresarios Locales. ¿De verdad?, se sorprendió Cassidy. ¿A qué se debe ese repentino interés? No tengo ni idea, pero me dejó una tarjeta y me pidió que me pusiera en contacto contigo. Parece algo importante. Después de hablar con Abby, Cassidy consultó su correo electrónico. Entre sus correos de trabajo había un mensaje de Eleanor Price. Querida Cassidy, espero que estés bien. Me apresuro a informarte de que Violet Thornton ha dimitido hoy de todos sus cargos en organizaciones benéficas de la ciudad. Además, ha reconocido públicamente la desacertada inversión del Fondo del Patrimonio Histórico. El Consejo de Administración está conmocionado, pero reconozco que llevaba mucho tiempo esperando la caída de esta mujer. Conociendo su papel en sacar a la luz esta situación, no se preocupe, eso queda entre usted y yo. Quiero ofrecerle un puesto en el comité. Necesitamos personas honestas y con principios. Respetuosamente, Eleanor Price, sonrió Cassidy. La información se extendía rápidamente. Pronto toda la ciudad conocería el hundimiento de la familia Thornton, aunque sin los detalles de su conspiración contra ella. Era un resultado justo. Ellos habían sufrido por su propia codicia y maquinaciones, no por su venganza. A la mañana siguiente, Cassidy se reunió con una periodista del San Jose Times. La joven del blog de notas y el dictáfono resultó ser sorprendentemente perspicaz. Señorita Havish, comenzó tras un intercambio de saludos.
Queremos hacer un reportaje sobre mujeres empresarias de éxito en nuestra ciudad. Su panadería Sweet Crumbs se ha convertido en un referente local en muy poco tiempo. ¿Cuál es el secreto de su éxito? No hay secretos, sonríe Cassidy. Shewern, solo ingredientes de calidad, amor por lo que hacemos y la capacidad de detectar la falsedad, ya sea en las recetas o en las personas. La entrevista duró cerca de una hora. Cassidy nos habló de los comienzos de la panadería, de los retos del camino y de sus planes de futuro, incluida la posibilidad de abrir una segunda sucursal, pero a su manera. He oído que te vas a divorciar de Noel Thornton, preguntó con cautela la periodista al final de la conversación. ¿Afectará de algún modo a su negocio? Solo de forma positiva, respondió Cassidy. A veces hay que deshacerse de relaciones tóxicas para seguir adelante. Mi negocio siempre ha girado en torno a mí, y así seguirá siendo a partir de ahora. Una semana después, el artículo apareció en la edición dominical del periódico. El dulce sabor del éxito, la historia de Cassidy Havish. El periodista no solo contaba la historia de la panadería, sino que también aludía sutilmente a acontecimientos recientes en la vida de Cassidy, retratándola como una mujer fuerte que no temía enfrentarse a las dificultades. Ese mismo día, Cassidy recibió una carta inesperada del abogado de Noel. Señorita Havish, le informo de que mi cliente ha dejado San José y se ha trasladado a Portland, donde ha recibido una oferta de trabajo. Le entrega las llaves del piso y le pide que recoja sus efectos personales a finales de mes, momento en el que se rescindirá el contrato de arrendamiento. Atentamente, Alan Pierce. Así terminó este capítulo de su vida, sin dramáticos enfrentamientos finales, sin escenas altisonantes. Solo el tranquilo fallecimiento de un hombre que lo había perdido todo: dinero, reputación, lazos familiares. Cassidy no sintió schadenfreude, sino un extraño alivio. Era como si por fin le hubieran quitado los pesados grilletes de los hombros. Se había enterado por Michael Chen de que Violet había vendido su casa por un precio muy inferior al del mercado, pero suficiente para saldar su deuda con la fundación. Se rumorea que se ha ido a vivir con un pariente lejano en Arizona, lejos del escándalo y de las miradas críticas de sus antiguos amigos. Y David Higgins informó de que Noel ha empezado a pagar indemnizaciones a los inversores afectados, no por motivos nobles, por supuesto, sino por orden judicial. Todos sus activos fueron embargados y puestos a la venta. Un mes después de que se firmara el acuerdo, Cassidy estaba en su panadería observando el ajetreo matutino de los clientes. Abby y Lynn apenas podían atender a todos los clientes. La popularidad de Sweet Crumbs había crecido aún más después del artículo del periódico. Incluso tuvieron que contratar a una tercera ayudante, una chica callada llamada Tara, que tenía un talento asombroso para decorar pasteles. Señorita Cassidy, la llamó Abby, tiene visita. Un hombre de mediana edad, con traje de negocios y maletín, se detuvo ante el mostrador. ¿Señora Havish?, preguntó. Me llamo Gerald Quincy y represento a la cadena de cafés Flavor World. Nos interesa trabajar con productores locales de productos de panadería de calidad, y estamos muy interesados en su panadería. Cassidy sonrió. ¿En qué está interesado exactamente, señor Quincy? Nos gustaría ofrecerle el suministro de productos de panadería para nuestras cafeterías de San José. Son 5 locales con posibilidad de expansión. Manteniendo la marca Sweet Crumbs, por supuesto, su reputación habla por sí misma. Era exactamente el tipo de propuesta de expansión que Cassidy había soñado. Honesta, mutuamente beneficiosa, sin manipulaciones ni segundas intenciones. Estaré encantada de discutir los detalles, respondió. Pero debo advertirle que conservo el control absoluto sobre mis recetas y normas de calidad. Eso no es negociable. No esperaríamos menos, sonrió Quincy. Al fin y al cabo, fue su enfoque especial lo que hizo que Sweet Crumbs fuera tan popular. Aquella tarde, Cassidy estaba sentada en el porche de la casa de su abuela, que ahora volvía a ser su hogar. La brisa primaveral traía el aroma del jazmín en flor del jardín vecino. En su regazo había un cuaderno con el esbozo de un nuevo plan de negocio, no el que Noel le había impuesto, sino el suyo propio, cuidadosamente pensado y realista. Junto a él, sobre la mesa, estaba su teléfono, con la pantalla iluminada por un nuevo mensaje de Rachel. El divorcio es oficial.
Enhorabuena por tu nuevo comienzo. ¿Lo celebramos? Cassidy sonrió y contestó. Por supuesto. Prepararé una tarta especial, el sabor de la libertad y las nuevas posibilidades.